aunque suelte la última gota de sudor aquí frente a ustedes, vamos a escuchar la palabra. Hay otros países donde los problemas son otros y se reúne la iglesia. Su iglesia, la iglesia con I mayúscula, estas cosas las ve como nuevas bendiciones para recordarse por qué están haciendo lo que están haciendo. Así que usted mira a su hermano, le voy a pedir que lo abrace porque quizás pues, ¿verdad? Pero usted lo mira y le sonríe. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estamos aquí. Amén. Para mí es una bendición, un privilegio estar con ustedes. Yo quisiera pensar que les puedo prometer que seré breve. Yo sí les voy a decir que tengo toda la intención de ser breve. Así que les voy a invitar a que vaya la palabra conmigo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16. Este es un capítulo, bueno, siempre me va a escuchar decir, es muy interesante, porque a mí la verdad la palabra, amo la palabra y cada vez que la sigo leyendo y releyendo encuentro nuevas cosas que capturan mi atención. Y aunque voy a estar moviéndome entre muchos versículos del mismo capítulo 16, específicamente vamos a dar lectura a un versículo, y ese es como el ancla, ese es el versículo importante o sobresaliente de esto que voy a compartir con ustedes. Así que usted está en Mateo capítulo 16, específicamente versículo 6. Y usted lo busca ahí en su Biblia, ¿verdad? O en su dispositivo. Y dice así la palabra del Señor. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Lo leo, es un versículo nada más. Usted puede quizás llegar hoy a su casa, se toma un vasito de agua frío, se prepara una limonada, coge un sticky note y lo pone en la nevera. Atención. Es más, imagínense cómo Jesús lo pudo haber dicho. Atención. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Y esto que voy a decir no es un chiste, pero usted sabe que no hay muchas personas en la modernidad que tengan de nombre Judas. Y no creo que haya muchos cristianos que les gustaría que les digan fariseo o saduceo, ¿verdad? Y a lo mejor usted no sabe ni qué es eso, pero usted sabe que eso suena feo y que debe ser malo. Y Jesús le dice aquí a los discípulos, porque Él está hablando con los discípulos y vamos a entender el contexto más adelante. Dice, atención, hey, presten atención. De hecho, las otras versiones, esto lo leí en Nueva Traducción Viviente, si usted tenía Reina Valera 960, dice, mirad. En otras versiones va a decir, miren, estén atentos. Esto es importante para Jesús. Y era importante para sus discípulos prestar atención. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que alguien nos está diciendo algo muy importante y no prestamos atención? A mí me ha pasado a cada rato. Pero de papá, cuando yo quiero que mis hijas me presten atención, yo les digo, hey, escúchenme. ¿Y mis hijas qué hacen? Más les vale. Y usted quizás los que son padres saben que es así. Si usted, cuando usted quiere llamar la atención de alguien, usted utiliza palabras que realmente dan ese trigger de deténlo todo y presta atención. Pues esto es lo que Jesús está haciendo literalmente con sus discípulos. Y les dice una oración que hoy vamos a aprender cuán importante es, cuán vital se nos va la vida, hermanos y hermanas, si no prestamos atención a esto que Jesús le dijo a sus discípulos. Porque nosotros somos la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia hoy? Pues Jesús sigue siendo nuestro maestro, nuestra dirección. Y si Él le dijo a los discípulos en aquel momento, presten atención a esto, hoy nos dice a nosotros que presten atención a esto también. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Les voy a explicar brevemente porque así acortamos un poquito el tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Más allá de usted pensar que suena feo y que debe ser un insulto,
Estos eran personas muy prominentes en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, especialmente porque eran de los grupos religiosos de la élite. Los saduceos y los fariseos, usted sepa algo sobre ellos inmediatamente, no se caían bien entre sí. Eran grupos que donde viera el uno al otro decía, es hipócrita. ¿Ok? Quizás como nos pasa a veces a nosotros cuando estamos un poquito desenfocados y miramos a otro que se identifica con el Señor y como no entendemos, como no sabemos o con lo que sea que nos tengamos en la cabeza, mira. Pues estos sí que de verdad no se podían ver ni en pintura. Pero Jesús hizo algo interesante, lo unió. Porque el enemigo en común de los saduceos y de los fariseos fue Jesús. Y los saduceos y los fariseos se pasaban donde Jesús estaba. Y en esta ocasión específica, ambos se unen para tentar a Jesús. Y ¿verdad? Y qué interesante nosotros hoy día pensar en tentar a Jesús. ¿Qué tan atrevido puede ser alguien para ponerle una trampita a Jesús? Pues los fariseos y los saduceos pensaron en que podían hacerlo. Pero para que entendamos un poquito más allá, por qué estos grupos se veían como enemigos de Jesús o encontrados con Jesús, ellos tenían un problema bien grande. Los saduceos eran de la élite, eran los ricos, eran los de la gente de las familias de negocios. Y nada que ver, ¿verdad? Esto no es una crítica hacia quien tenga negocio o lo que sea, pero había un problema. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano, así que los saduceos estaban del lado de los romanos precisamente para poder mantener ¿qué? Su estatus. Y en cuanto a los religiosos, pues eran una élite intelectual que precisamente eso los hacía estar en contra de los fariseos, porque los fariseos eran muy dirigidos a tenemos que seguir la ley escrita y tenemos que seguir la ley oral. Quiere decir que todas las montones de leyes que se decían en el pueblo de Israel, los fariseos decían, eso hay que cumplirlo. Y si dijera, por ejemplo, en la ley que los días donde hace calor no se congrega uno, pues ¿qué día hubiesen hecho los fariseos? Hoy es un día de no congregarme, ¿verdad? Pero si no lo dijera en la ley, pues el saduceo hubiese dicho, ve, ahí va el hipócrita ese. En la ley dice que se reúna, así que nos reunimos. Y entonces no había forma de reconciliar a esos tipos. Y así con muchos otros temas de su creencia, estaban muy encontrados. Los fariseos, y muchas veces escuchamos que Jesús les llama la atención a ellos, porque ellos miraban a Jesús con mucha sospecha. Porque aunque ellos creían mucho en los milagros y en diferentes cosas que eran raras, por decirlo de alguna manera, Jesús les parecía algo que atentaba contra su estatus de ser mirados con respeto por el resto de la comunidad. Porque entonces, quizás no exactamente quiero que usted tenga esa imagen, porque si usted pensó en alguien que tenía una Biblia bajo el brazo y qué sé yo, usted tiene un problema. Usted tiene una imagen muy corta de los fariseos. Los fariseos eran más que eso. ¿Ok? Los fariseos hacían lo que fuera para que la gente los viera y los admirara. Eran también poderosos, tenían también su estatus económico, pero no eran necesariamente como los saduceos, que eran los que verdaderamente eran la élite, sino que estos dependían mucho de la visión que tuvieran otros de ellos. Pues Jesús un día, así mismo comienza el capítulo 16, un día cualquiera básicamente, fueron los saduceos y los fariseos que se hicieron best friends para tirarle a Jesús y tentarle. Fueron y le dijeron, muéstranos una señal del cielo. Si usted se fuese al capítulo 15, cosa que no voy a hacer, le voy a dar el fast track para que usted se ubique conmigo. En el capítulo 15 hay unos relatos de unos milagros. Específicamente en el medio del capítulo se da el milagro de la multiplicación de panes y peces, una de ellas. En esta específicamente se alimentaron a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y al final sobraron 7 canastas de pan. Si Jesús fue el que hizo el pan, ¿cómo usted cree que sabría ese pan? ¿Ok? Pero le voy a dar un spoiler. Los discípulos que recogieron las 7 canastas de pan que sobraron, se les había olvidado la canasta de pan. ¿Ok? Eso va a ser importante ahorita. Los saduceos le hacen y los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús, danos una señal, y Jesús les dice,
generación de hipócritas, les dijo la verdad en la cara y le habla sobre ellos demandando esa señal y dijo: la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Y si usted se acuerda de su escuelita bíblica, Jonás, ¿quién fue? Y de hecho en los últimos meses se ha hablado de Jonás aquí en la catacumba. Pues Jonás no es una persona ¿verdad? Toda la gente en el pueblo de Israel lo conocía a Jonás. Y hay algo interesante sobre Jonás. Jonás tiene muchas cosas que van a apuntar hacia Jesús. Si usted está viendo la serie de podcast de A la Mesa, usted sabe que nosotros podemos ver a Jesús y toda la palabra apunta a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues Jonás, como tipo de Jesús o como persona en la historia de Israel que eventualmente apuntaría a Jesús, Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. ¿Usted se acuerda cuando él estaba huyendo? De repente dice: tírenme a mí. Lo tiraron y se calmó la tempestad. Jonás desapareció de toda la vista humana al hacer esto, porque se lo tragó un pez y estuvo en el vientre de ese pez por ¿cuántos días? Ok, perfecto. Ahí habían unos cuantos que estaban pendientes a la catacumbita. Entonces, en ese tiempo Jonás fue sustentado mientras nadie más lo podía ver. Jonás regresa después de 3 días como si hubiese regresado de entre los muertos. De hecho, una de las historias favoritas cuando yo era pequeño era esa, porque mi papá le daba un sazón de teatro así, sci-fi. A él le encanta la ciencia ficción. En algún lugar leyó que Jonás debía verse, la piel se la debía haber visto bien fea. Piensa estar dentro del vientre de un animal, no importa si tenía muebles de IKEA adentro. Algo iba a ver que usted le iba a hacer daño en la piel. Decía: imagínate él con la piel así toda pelada. Y yo, ay, wow. Pues Jonás, cuando regresa a hacer la voluntad de Dios, es como si hubiese regresado de los muertos. Y Jonás predicó arrepentimiento. Jesús, como tipo de Jonás, Jonás como tipo de Jesús, claro, hace eso de forma limitada, pero Jesús estaba haciendo una obra perfecta. ¿Y cuál entonces es la señal de Jonás? Que cuando él fuera muerto, al tercer día iba ¿a qué? A resucitar. Fíjense, es interesante porque los saduceos y los fariseos que posiblemente estaban cuestionando a Jesús habían visto la alimentación de los 4,000, posiblemente habían comido alguno que otro que tuviera hambre del pancito y el pescadito que había allí, pero le estaban pidiendo señal. En la cultura judía, Satanás, ellos entendían que Satanás podía como que imitar las obras de Dios. Y una obra hecha en la tierra podría ser cuestionable si era de Dios o de Satanás. O sea que había algún tipo de rigor, por decirlo así, que pudiese en ellos recostarse y decir: no, pero que nos muestre. Pero caramba, 4,000 personas alimentadas milagrosamente, sanidades, porque el relato nos cuenta de que todas las personas que le llevaron a Jesús de esa multitud grande, cojos, ciegos, mudos, todos recibieron sanidad ese día. O sea que eso era evidente que era un milagro de parte de Dios que provenía del cielo. La razón para pedir señal no era una curiosidad intelectual o espiritual. Por eso es que Jesús les dice: hipócritas. De hecho les dice: ustedes tienen criterios para evaluar ciertas cosas, como cómo se ve el cielo o cómo se ve en la mañana y en la tarde, y entonces ven todas estas cosas y no tienen la capacidad de ver quién soy. Y aquí él se despide de los fariseos y los saduceos luego de darle esa respuesta y se va con los discípulos. Y estando con los discípulos es que les dice a ellos: cuídense de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Los discípulos estuvieron callados en esa interacción entre Jesús y los fariseos y los saduceos. Ellos no dijeron nada, no hay un registro de que ellos hayan dicho algo. Posiblemente estaban ahí en el background diciendo, como cuando usted está entre dos personas que están teniendo un altercado, te dice: bueno, hoy día sacamos el celular y lo grabamos, ¿cierto? Pero definitivamente ellos se mantuvieron a cierta distancia de la conversación, porque
no solamente los saduceos y los fariseos eran la élite intelectual religiosa de su tiempo, sino que los discípulos, por otra parte, eran gente común y corriente. De hecho, más adelante, uno de los discípulos de Jesús dice: fíjense que ninguno de ustedes son ni brillantes, ni brutales, ni ricos, ni poderosos, sino que de lo vil y menospreciado escogió Jehová para avergonzar a los que se creen que están en poder. Gracias a aquellos que dijeron amén, reconociendo que están en el grupo de los viles y menospreciados que escogió Jehová. Todavía sigue siendo cierto, iglesia, que lo que distingue a los discípulos de Jesús no es el poder que tengan en sus bolsillos, en sus cuentas o las influencias que puedan tener en términos del mundo, sino el hecho de que están siguiendo a Jesús. Las características que tú y yo tengamos, sí, dale la gloria al Señor y puedes aplaudir al Señor. Las cosas que Dios te ha dado a ti, la inteligencia que Dios te ha dado a ti, los recursos que Dios te ha dado a ti. Si tú eres discípulo de Jesús, ¿qué tú has hecho con ellos? Los has puesto frente al Señor y has dicho gracias. Y los pones al servicio de Dios. Y eso son cosas que el mundo no entiende porque no son discípulos de Jesús. Pero los discípulos, de verdad, cierro paréntesis, los discípulos de Jesús estaban allí calladitos, pararon la cosa. Y cuando Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, a que usted no sabe qué fue lo que ellos pensaron. Ellos pensaron en el pan que se les había quedado atrás. No fue un momento donde ninguno de los 12 brilló por su inteligencia y su capacidad de entender a Jesús. Empezaron a hablar entre ellos, es decir, parece que Jesús tiene hambre. Y dejamos el pancito que él hizo, que estaba bien bueno. 7 canastas, hermano. Cuando Jesús diga: ¿y dónde está el pan? Y le vamos a decir: no tenemos nada. ¿Usted cree que yo estoy bromeando? Lo dice a sí mismo. Algunos me están mirando como que no, él está siendo chistoso. No, yo no estoy siendo chistoso. Dice, ¿verdad? Y búsquelo en la Biblia rapidito. Esto es bien importante para nosotros hoy. Si usted busca el versículo 5, del 5 al 12, búsquelo por ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que se dice en ese momento? ¿Verdad? ¿O qué es lo que los discípulos van a discutir entre ellos? Adiós, no hay wifi. Mire, yo estoy buscando aquí porque yo tenía todo listo en otro lado y lo dejé y subí con la laptop. Así que, si alguien puede, para que usted sepa que yo no estoy, ¿verdad? Porque usted dice: Juan Luis está relajando. ¿Viste? Este hombre del Señor. Por eso las Biblias de papel tienen que estar con nosotros también de vez en cuando. Dice ahí: ellos pensaban dentro de sí, versículo 7, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿Viste? Yo no te estaba diciendo un embuste. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Yo no sé usted, te la devuelvo. Yo no sé usted, pero que Jesús le bajara de esa forma a los discípulos merece un poco de reflexión. La levadura para los judíos casi siempre, a menos que se especificase que no era con un sentido negativo, ellos lo tomaban como un sentido negativo. Porque la levadura es un elemento que tiene un efecto sobre las cosas de harina, ¿no? Usted sabe que cuando usted quiere un pancito bien infladito, bien chévere, la levadura es parte del proceso. Aunque hay otras formas hoy día que no necesariamente incluyen la levadura, pero en aquel momento esa era la manera. Así que la implicación de usar levadura era decirle: cuídense de esto dañino, porque va a tener la capacidad de afectarles en todo.
Hay cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que reconocer y entender que por más mínimas que nosotros pensemos que son, tienen el efecto de afectar todo lo que somos. Hay circunstancias y sobre todo hay ideas que le dan forma a toda nuestra manera de vivir. Y los fariseos y los saduceos, había algo en ellos que era la levadura, o sea, habían ideas en ellos, habían costumbres en ellos, habían decisiones en ellos que no les permitían ver a Jesús y adorarle. Los discípulos, por otra parte, habían visto a Jesús y le habían reconocido como el Mesías, como el Señor, y le seguían. Así que ellos habían visto algo que era digno de dejar toda su vida atrás para seguir a este Jesús. Y Jesús se quería asegurar que en el camino, mientras ellos le seguían, ellos no se contaminaran con la levadura de estos, que eran para la sociedad en ese momento gente respetable. ¿Me está entendiendo? Pero para ti y para mí es bien fácil entender ese punto, porque de alguna manera u otra estamos mirando desde la distancia de nuestra actualidad hacia algo que sucedió hace más de 2000 años. Usted dice, pues claro, tacho, fariseos, saduceos, yo jamás me voy a contaminar con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es más, búsquenme un fariseo y un saduceo hoy día para yo ver, y tú sabes, no me voy a parecer en nada de ellos. Y si alguno hizo que escuché unos cuantos pues el Señor le está hablando, usted diga amén. El título de esta predicación, aunque no lo dije al principio, es No lo pierdas de vista. Y como quiero ser breve, te voy a decir esto. Esto es como darle fast forward a una película bien buena. A ver cuando empiezan los rayos y las centellas a salir. Usted sabe que ahí es que está brutal la película. Los saduceos perdieron de vista a Jesús y le pidieron prueba de su identidad a través de una señal, como si ellos pudieran manipular la deidad. Porque ellos conocían el poder de su dinero, ellos conocían el poder de sus influencias, ellos conocían el poder de su educación, ellos conocían el poder de su intelectualidad, y no les cuadraba con ninguna de esas cosas que un tipo común y corriente, según su mirada carnal, tuviese la autoridad como para hacer lo que él hacía. Inclusive tuviese la autoridad para dejarlos a ellos al descubierto sobre su gran hipocresía. Los fariseos, que eran vistos por la gente del pueblo como con muy alta estima por cuán pura era su práctica según los estándares humanos, o sea, según el mollero de su capacidad de hacer las cosas bien, perdieron de vista a Jesús. Y no lo podían ver como alguien a quien adorar, y mucho menos relacionado al Dios que ellos adoraban. Porque nuevamente retaba para ellos el hecho de que este hombre que se juntaba con borrachos y que iba a la gente menos privilegiada de la comunidad, al punto que le dijeron glotón, no les caía eso con la vida de austeridad, de abstenerse que ellos tenían. Así que yo te lo quiero mencionar de esta manera. Fíjese, los saduceos pudiesen muy bien estirarse hasta el extremo del espectro hacia la gente que confía en su poder, en su capacidad, en su inteligencia, en sus influencias, en todo lo que pueden usar humanamente hablando para ir más allá. Y los fariseos pudiesen muy bien representar el lado opuesto del espectro de aquellos que piensan que según su práctica rigurosa, según cuánto latiguen su carne, según cuántos versículos se sepan, según cuántas cosas hagan para verse bien frente a los demás, entonces ganan el favor de Dios. Y en el medio frente a ellos estaba Jesús de Nazaret. Y no lo vieron. Es una tragedia pensar que tú y yo estamos frente a Jesús todo el tiempo. Sin embargo, estamos jugando constantemente
entre qué yo puedo hacer para mejorar mi vida de manera tal que obtenga reconocimiento, poder, influencia, visibilidad, relevancia. O estamos entonces en el otro lado del espectro, teniendo a Jesús de frente, a nuestro Dios glorificado. Ya no está en la tumba, Él resucitó. Pero estamos de frente a Él y aún nos preguntamos: ¿qué sacrificio tengo que hacer humanamente? ¿A qué cosa me tengo que negar humanamente para alcanzar el favor de Dios? Y que me vean como una autoridad, y que me vean como alguien a quien escuchar, que me vean y digan: oh, ese es cristiano de verdad. Y tenemos a Jesús frente a nosotros. Y los fariseos no lo vieron. Y los saduceos no lo vieron. Y los discípulos de Jesús, los 12 en ese momento, tampoco lo vieron. Porque los fariseos y los saduceos, nuevamente, se nos hace bien fácil ver desde este lado su gran error. Pero lo que nos revela, lo que los discípulos dijeron, también nos deja saber cuál es muchas veces nuestro error. Y con humildad yo quiero decirte, hermano, cuídate de la levadura de los fariseos y los saduceos. Poder, influencia, autoridad, lugares en el mundo no te pone bien frente a Dios. La rigurosidad de ciertas cosas según los estándares humanos no te pone bien frente a Dios. Ni preocuparte como si Dios fuera un iracundo listo para castigarte por haber dejado el pan. Te pone bien frente a Dios. Los discípulos se preocuparon por una pequeñez, porque también perdieron de vista a Jesús. Y aquí hay algo maravilloso, amado. Cuando Jesús termina de hablar con los fariseos y los saduceos, Jesús simplemente se va. Los fariseos tenían y los saduceos tenían un cuestionamiento a Jesús. Jesús les responde porque Jesús tiene respuesta a la incredulidad del mundo. Pero luego de dar la respuesta, Él se va a ir. ¿Sabes por qué? Porque quienes se mantienen en incredulidad no se van a ir tras de Él. Y se van a perder la oportunidad de ser sus discípulos. El estancamiento que a veces nosotros experimentamos en la vida, en nuestro crecimiento y caminar con el Señor, tiene que ver demasiado con cuáles son las ideas que ponemos frente a Él y le decimos: si no me pruebas esto, tú no eres Dios. ¿Y sabes qué Jesús hace? Jesús nos da la respuesta, pero Él sigue caminando. No porque no te ame, no porque no te quiera, no porque no le importe, sino que Él es impulsado por el propósito de Dios. Aquí en la tierra, cuando Él estaba en este momento, Él estaba siendo impulsado por el propósito de Dios. ¿A qué? A hacer la obra, porque Dios siempre está en movimiento. Y los hijos de Dios siempre están en movimiento tras de Él. El estancamiento, amados hermanos, lo que es señal para ti y para mí, es de que hemos puesto algo entre Dios y nosotros. No es que Dios ha puesto algo entre Él y nosotros. Dios abrió el camino para que no hubiese nada que impidiera que tuviésemos acceso a Él y le siguiéramos. Y yo no sé si tú lo entiendes, pero pues te lo recuerdo una vez más. Yo soy un hombre viudo. Yo tengo 3 niñas. Yo tengo 1000 dificultades o lo que sea que tú quieras pensar, y podríamos echarnos ahora mismo a llorar todos juntos. Pero yo quiero que tú sepas lo siguiente: ante todas las dificultades que yo he tenido en mi vida y experimentaré en el futuro. Hoy venía de camino con mis hijas y Elizabeth me hizo esta pregunta. Elizabeth es tan especial. Siempre que voy a predicar ella me tira con algo que me revuelca el espíritu. Ella me dice: Dios me sanó cuando yo era bebé y me salvó la vida. Eso quiere decir que no me va a sanar nunca más.
Les dejo esa, al final del culto si usted quiere me da respuesta. No, yo le di esta respuesta a mi hija. Quiero que sepas lo siguiente. Primero que todo, Dios te ama. Segundo, Dios tiene todo el poder para sanarte cuantas veces Él quiera hacerlo. Tercero, quiero que sepas lo siguiente. La sanidad más importante no tiene que ver con este tiempo pasajero en el que estamos. La sanidad más importante tiene que ver con que en la eternidad nos pararemos frente a Él sin ningún problema. Y ahí mi hija Ana Sofía entró y dijo, pues como mamá, y tú sabes qué es lo que yo te quiero decir con esto. No es que tú digas, wow, qué brutal. Bueno, te montas en mi carro y tienes la conversación y yo te dejo contestar todas las cosas. Es que tú sepas lo siguiente, la única cosa que nos sostiene es que no queremos perder de vida a Cristo. ¿En qué momento te encuentras tú hoy? Jesús está frente a ti. Si tú eres discípulo de Jesús, Jesús no se ha ido de tu vista, porque eso es lo brutal de esto. De los fariseos y de los saduceos les dijo los que les dijo y se fue. Pero de los discípulos, a quienes más adelante les dice esto, Él no les dijo lo que les dijo y se fue. Hay momentos en los que no vamos a sentir que Dios está con nosotros, pero Él está. Te lo repito, hay momentos en los que tú no vas a sentir que Dios está contigo, pero si tú eres discípulo de Jesús, Él está. Jesús le hace estas preguntas a los discípulos, no les condenó, sino que les aclaró su teología. Así como muchas veces en los momentos en los que sentimos que Dios se ha distanciado de nosotros, Él lo toma para aclararnos la teología. No les dije esto porque estoy molesto porque se les olvidaron las 7 canastas de panes y peces. Eso no importa. Yo alimenté a 5,000 y después alimenté a 4,000. ¿Cómo ustedes van a pensar que yo voy a molestar por 7 canastas de trapo panes? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido ante Dios y le hemos preguntado si Él nos está dando el tratamiento del silencio por alguna cosa que no hemos hecho bien? Eso es un error teológico. Dios siempre está hablando. Y la palabra dice que Él es el buen pastor y que Él habla y que cuando Él habla sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Fíjese, movimiento. No hay estancamiento. Y Él dice inclusive en la palabra que cuando Él habla, los vientos y los mares le obedecen. Las tempestades se calman. Las tumbas son abiertas y los muertos salen. Y aquí yo quiero que tú tengas claro lo siguiente. A esos discípulos que no entendieron lo que Jesús le quiso decir inicialmente, después de hacerles las preguntas que les hizo, no se dieron cuenta de esto, y porque están pensando en el pan. A que usted no sabe que Jesús les dijo después de decirle todo eso. Búsquelo el versículo siguiente. Les volvió a repetir lo mismo. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y dice que después de eso ellos entendieron por fin lo que Jesús les había querido decir, que se cuidaran de las falsas enseñanzas. Me quiero tomar unos minutos porque te amo, pero más que yo de amarte, te ama el Señor, para decirte lo siguiente. Hoy día hay un montón de gente con el púlpito o los diferentes púlpitos que existen, ¿no? Digitales, you name it. Hoy es bien fácil que el que quiera ser escuchado ponga su contenido disponible para los demás, y eso no es malo, eso es una buena oportunidad para la iglesia hacer cosas que también hagan ruido por todos lados. Pero quiero que sepas que hay un peligro bien grande del tiempo en el que vivimos y tiene que ver con todas esas voces que hablan hacia ti, presentándote lo mejor de lo que ellos pueden presentarte de cara, para que tú pienses que lo que ellos están haciendo es la respuesta para lo que tú en tu corazón no has querido entregarle al Señor.
Yo sé que esto puede sonar un poco duro, pero no lo digo para juzgarte. Dios está más interesado en que tú vivas el cielo aquí, que el que tú vivas tu historia como tú la quieres aquí. Dios está más interesado en que tú toda tu vida puedas caminar con la certeza de que sabes quién eres, en lugar de perseguir tras las muchas voces que se levantan diciéndote ven para que seas esto. A Dios le interesa mucho más que se escribe de ti, que se dice de ti en la eternidad, que lo que se escribe y se dice de ti en la pared de una red social. A Dios le interesa mucho más, demasiado más, lo que ocurre en lo privado, cuando tú piensas que nadie te ve y te escucha, que lo que sucede frente a la gente que te ve de pasada. Y como le interesa eso, Él quiere que tú no lo pierdas de vista. Pero ¿qué es lo que no puedes perder de vista, amado hermano? Parecería una cosa de un secreto muy oculto, muy especial, que unos cuantos intelectuales o muy especiales, hijitos buenos de Dios, pueden entender. No, Jesús te deja saber con esta palabra hoy que Él lo que quiere que tú no pierdas de vista es a Él. Yo sé que esto parece muy poco, que esto parece muy simple, pero a la que tú saques tu mirada de Jesús, la vas a poner en otro lugar. Y ahí la levadura va a entrar en tu corazón. Yo estoy bien feliz y bien esperanzado con el hecho de que cada vez que pasan los días me encuentro más cerca de mi encuentro con mi amado Señor. O sea, ¿verdad? Otra vista a veces a las conversaciones de casa. Mi hija Ana Sofía estaba leyendo, ella está leyendo la Biblia por sí sola, va por Jeremías ahora mismo. No le haga preguntas de trivia, ¿sabe? Si la hace se va a ver conmigo eso. Pero ella de repente, no recuerdo exactamente por qué, empezó a preguntarme sobre el fin. Empezó a preguntarme sobre el Apocalipsis, empezó a preguntarme sobre diferentes cosas, y en algún momento yo le mencioné el anticristo, y cuando dije anticristo, ellas hicieron así todas. Fue como palabra nueva, ¿qué es eso? Y yo les empiezo a explicar y y no le voy a hacer todo el cuento porque ese cuento sí que es largo. Y duró varios días, de hecho, la conversación. Y cuando termino de hablar con ella sobre eso, yo lo que les recordé fue, pero ¿sabes qué? La palabra dice todo esto claramente. Quienes no siguen al Señor pueden hasta leerlo y saberlo, no lo van a creer. Y cuando suceden las cosas van a quedarse sorprendidos. Tú y yo no. Tú y yo tenemos la promesa de que cuando estas cosas sucedan podemos erguirnos, podemos mirar firmemente, porque nuestra esperanza se mantiene firme. Y le dije algo más, ¿verdad? Y después de eso usted puede aplaudirle al Señor todo lo que usted quiera. Pero después de decirle eso, le dije, y ahora no nos vamos a preocupar por las guerras que vendrán, no nos vamos a preocupar por las situaciones difíciles que vendrán, nos vamos a preocupar por mirar al Señor y seguirle de día en día. Y ella dijo, ok. Porque es importante no perder de vista a Jesús. Unos versículos más abajo, prometo que ahora sí ya estamos llegando al final. Jesús tenía una pregunta muy importante para los discípulos. Y esa pregunta es una pregunta demasiado importante para nosotros igualmente hoy. Y esa pregunta fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Los versículos después de todo el revolú, cuando dijeron, sí, ahora entendimos. No son las malas, ¿verdad? Jesús está hablando de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Después de eso, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, usted ya sabe,
Algunos dicen que tú eres que tú eres este otro, bla, bla. Y después los miró, y yo no sé cómo usted ve tiene esa imagen en su cabeza, pero yo la tengo con la mirada más amorosa, tierna y firme que jamás puede haber visto en la humanidad, ¿verdad? Y Jesús les mira y les dice: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Jesús se interesa mucho por qué dices tú de quién es Él. Todo lo demás es pasajero. Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Si Jesús te preguntara ahora mismo, ¿cómo tú responderías? ¿Qué tú responderías? Sí, la gente hoy día, el 2023, dice de Jesús que Jesús es algo del pasado. La gente en el 2023 dice de Jesús que Jesús es uno entre muchos dioses. La gente hoy dice en el 2023 que Jesús es una idea retrógrada que habla de una falta de evolución, pero como ahora nosotros hemos evolucionado en el conocimiento y todas las demás cosas, ya podemos decir que eso era cuando éramos unos ignorantes. Eso es lo que dice la gente hoy acerca de Jesús. Pero ¿qué dices tú? Yo digo que Él es el Cristo. Su iglesia dice que Él es el Cristo. Así que no lo pierdas de vista. Ahorita tú vas a salir a tus cosas, a tus quehaceres, a tus afanes, a tus situaciones, a tu mundo, que es importante para ti y es importante para Dios. Pero ahí es importante que te acuerdes de esto. Porque lo que tú creas de Cristo es lo que va a proyectar tu vida a ser un discípulo suyo y seguirle. Al final del tiempo, esos son los que Él va a llamar al regocijo de su presencia. Así que yo voy a culminar aquí. Y yo no sé si fui breve o no lo fui. Yo sé que yo compartí lo que en mi corazón había para traer hoy. Pero yo no quiero cerrar este tiempo sin hacer una invitación a la iglesia en primer lugar. Si tú puedes reconocer que han habido o hay momentos y hay lugares en los que tu mirada no ha estado en Cristo, que le perdiste de vista. Y a lo mejor esta es una autoevaluación un poquito complicada porque quisiéramos pensar que todos tenemos el récord bien. Pero te voy a dar una ilustración un poquito diferente a la levadura para que me entiendas. Leí un libro recientemente donde esta escritora habla después de muchos años de servir al Señor, un tiempo de mucha dificultad en cuanto a su fe. Y ella se recordaba de su padre cuando le enseñaba que cuando ellos estaban en el mar, en la playa, ella iba a saber cuánto se había alejado de donde tenía que estar por las corrientes que había en la playa, si perdía de vista a él en la orilla de la playa. Y ella decía que ellos siempre como que sentían que era algo exagerado, hasta que de repente dejaban de jugar y miraban a ver ese punto de referencia y lo sentían lejos y decían: espérate, estoy lejos. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Hemos perdido de vista a Jesús y hemos seguido tras nuestros afanes y nuestras cosas. Hoy detente. Y si tú puedes reconocer que hay áreas en ti en las que tú sabes que tu mirada ya hace rato perdió a Jesús de vista, tú te pongas de pie. Hoy no es un día para que estemos con bochorno, que qué dirán, que qué van a pensar. Hace como una semana yo perdí de vista a Jesús. Y le escribí a uno de mis pastores y le dije: hermano, esto está pasando, y abrí mi corazón. Y luego de eso, de hecho le dije, en ese momento le dije: voy a hacer tal y tal cosa porque yo necesito que Dios me hable sobre este asunto.
Y cuando termino de escribir el mensaje, el Señor empezó a hablar a mi corazón. Porque lo que hacía falta no era que yo tuviese el bochorno de confesar. Hacía falta que yo confesara para que diera espacio a que Dios renovara mi mente sobre ese asunto. Y el Señor, con tanto amor, me apuntó hacia dónde tenía que ir, qué tenía que hacer y cómo tenía que pensar. Y eso es lo que el Señor te ofrece hoy. Que puedas verle. Así que, puesto de pie, reconociendo tu necesidad de Él y reconociéndole a Él, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, abre mis ojos. Quiero verte. Quiero verte con claridad. Hay cosas que he puesto frente a mí. Dilo, hay cosas que he puesto frente a mí que me han bloqueado la vista. He perseguido cosas que me han distanciado. Pero hoy, desde donde estoy, clamo a ti, levanto mi voz y te ruego que me ayudes a verte. No te quiero perder de vista más. Quiero ir tras de ti. Tú eres el Cristo. Ahora quédate ahí un momento y sigue hablando con el Señor. Si te pusiste de pie y necesitas confesar eso específicamente, tómate un tiempo, porque Dios tiene la capacidad de escuchar tu voz, aún interna o externa. Pero tú ten la oportunidad de ir ahí a la presencia. Señor, esto específicamente, esto que ha cargado mi corazón, esto lo pongo frente a ti. Yo voy a detenerme por unos momentos porque yo quiero que tú tengas esa oportunidad. Y si tú estás sentado, es momento de interceder. Quizás hay alguien en medio de nosotros que sabe que toda su vida ha mirado a todos los lugares menos a Jesús. Yo sé el vacío que puede haber en tu corazón porque yo lo experimenté un día. Así que yo lo único que quiero decirte en esta mañana es que si tú vienes a Él, vas a haber roto con el ciclo que te mantiene estancado en una vida existencial, en una vida que solamente está existiendo para ver qué puede hacer para arreglar la situación. Hoy Jesús te llama. Te llama a que le recibas y te llama a que Él pueda abrir tus ojos hoy para que de ahora en adelante le puedas ver. Si tú estás aquí, llevas años viniendo a la iglesia, pero sabes que lo que has estado persiguiendo en tu vida no es a Jesús, hoy es un día para venir al altar y decirle al Señor: hoy, de ahora en adelante, quiero verte a ti. Así que la invitación está abierta. Ven. Ven. Quizás viniste hoy por primera vez y quizás esperabas escuchar otra palabra, pero esta es la palabra que el Señor puso para que tú escucharas. Ven. Acércate y yo abriré tus ojos. Vivir a ciegas es difícil, pero vivir sin tener a Cristo en nuestra mirada es terrible.